Hola. Hebreos 11. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más? Faltaría tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, muertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué cosa más maravillosa es esta palabra, que puede quizás motivarte a ti, motivarme a mí, a que acrecentemos nuestro concepto de fe. Porque es un concepto, una definición quizá muy manida. Quizás muchas personas ya usan el término, es que hay que tener fe. Yo tengo fe en los médicos, yo tengo fe en los cartógrafos, en la cartomancia, en la grafología, en la magia de cualquier estilo. Y tengo fe en los curanderos, y tengo fe en los santitos, y en una determinada virgen de distinto país, con distintos nombres. Pero cuán limitado tenemos el concepto de lo que es la fe realmente. La fe es algo vivo, que es algo que te lleva a involucrarte más seriamente en el reino de Dios. Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. La gracia de Dios en esta mañana puede hacerte entender muchas cosas. Cuando nosotros pensamos en el testimonio de nuestra fe, ¿qué es nuestra fe? ¿A qué aludimos fe? ¿A qué asemejamos? ¿Qué entendemos por fe? Nosotros nos encontramos con una galería impresionante, recién leída, de hombres y mujeres que alcanzaron la gracia de Dios y que por fe en la promesa de Dios pudieron alcanzar el testimonio perfecto. Alcanzaron un testimonio que agradó a Dios por la fe, esa fe que creó el mundo. Esa fe cuando tú sales, abres en la mañana al amanecer la ventana de tu hogar y miras un cielo azul, entre gris y azul, cuando va despuntando ya el día, y puedes ver que hay un poder sobrenatural, puedes ver el poder de Dios, puedes darte cuenta que la brisa mueve las hojas de los árboles, puedes darte cuenta que hay un rocío ahí afuera que está limpiando la atmósfera, que está limpiando las hojas de los árboles, que le está dando vida a esos pajarillos que pasan trinando sus canciones matutinas. Puedes darte cuenta que en las ondas del mar braman, rugen, se baten, dan palmas de alegría porque la creación a una gime, como dice la palabra del Señor, y está batiendo en el mundo, en el concierto angelical, se está batiendo la melodía universal, agradeciéndole al Creador la vida, la existencia misma. ¿Y nosotros qué entendemos de la creación? Quizá tú te levantas en la mañana y doblas tus rodillas y agradeces a Dios por ese nuevo día que te concede. Tal vez das la gracia por los alimentos, porque te da para sustentar tu estómago y tu vida corporal. Quizá también lees una palabra. Quizá te acuerdas de los seres queridos e invocas una oración también por ellos y los encomiendas para que sean bendecidos en ese día. Pero te acuerdas de alzar los brazos y levantar gloria al Santo Dios por la creación misma, gloria al Padre de los cielos
por lo que nos está regalando con otro día de vida? ¿Cuál es tu ofrenda que llevas cada día al altar de Jehová? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Estás dando a Dios una ofrenda grata, un sacrificio de buen olor, de buena fragancia, un sacrificio agradable a Dios? Abel lo hizo y aún han pasado los años y aún, ¿no es cierto?, en la eternidad quedó inmortalizado su nombre porque agradó a Dios. Caín no agradó a Dios, no agradó a Dios con su ofrenda. También llevó una ofrenda, ahí el peligro y ahí el cuidado que debemos tener como hijos y siervos de Dios. Hay ofrenda que agrada a Dios y ofrenda que le es repugnante. Tenga Dios misericordia de tu ofrenda y de la mía, y que cuando llegue ese día seamos encontrados dignos y agradables en la presencia de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra fe está débil y flaca, y si nuestra fe no es lo que debe ser ante Dios, no lo vamos a agradar a Él. Debemos tener esa fe creadora, esa fe positiva, esa fe enraizada en Dios. No es otro tipo de fe, no es la fe en el curandero, en el amigo de la esquina, en el doctor de allá, en el consejo que le dieron. No es una fe vacía y temporal, es la fe enraizada, enraigada en el Dios Todopoderoso. Esa es la fe que nosotros debemos buscar para ser esos galardonadores, esos galardonados, por buscar a Dios con verdadera fe y agradarlo de verdad. Cuando tú de repente eres avisado que te mandan a un lugar, te entra quizá la desconfianza, te da temor porque eres humano y dices, iré, podré ir, ¿qué será de lo desconocido? Nos entra un temor, pero aquí tenemos un ejemplo. Abraham, siendo llamado, él obedeció, no le importó salir, no le importó dejar su tierra y su parentela, viviendo en un ambiente hostil, viviendo en un ambiente totalmente pagano, idolátrico. Él salió de allí, fue sacado de sus raíces para ir a un lugar que no conocía, pero confió en aquel que le estaba haciendo la promesa y salió sin saber a dónde iba. Y pisó y moró tierras ajenas, moró en carpas junto a su hijo Isaac y Jacob, y creyendo siempre en la promesa de Dios, creyendo en esa ciudad cuyo fundamento es Dios, creyendo, aún sin saber nada. Él no tenía más información, la información que él había tenido había sido idolátrica, venía de Ur de los Caldeos, unas ciudades totalmente idolátricas, con fundamentos totalmente terrenos, pero él oyó la voz de Dios y pudo confiar en ese arquitecto perfecto que algún día le iba a dar una ciudadanía perfecta. Sara, creyéndole a Dios, también pudo concebir en su vientre. Le costó creer al comienzo, hasta se rió, quizá un tic nervioso podríamos decir nosotros. Claro, ella se sonrió, se rió, que cómo iba a ser eso posible. Pero llega el momento en que la fe es más fuerte y vence la duda, vence la incertidumbre, y ella puede concebir en su vientre lo que Dios le había prometido. Recibió de él la fuerza, recibió la gracia, porque creyó en quien le había prometido. Entonces, la promesa de Dios se cumple y somos multitudes a través del mundo. El mundo se pobló de hombres, mujeres, ancianos y niños, adolescentes y de todas las razas y de todos los colores. Somos gente, multitudes que estamos heredando esta fe maravillosa, que estamos recibiendo esa fe gloriosa
a través de uno que le creyó a Dios. Y somos innumerables, innumerables como las arenas del mar. Pero debemos fundamentar bien esa fe. No es cualquier fe. No es la fe, no si yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto otro. No si mi fe es grande. El Señor dijo, si fuere tu fe como un granito de mostaza, le diríais a ese monte que está allí, a ese problema que tienes tú, a esa enfermedad que no quiere aflojar, a ese ultimátum de tu médico que te dice, tú ya no das más, tú ándate a tu casa, descansa y despídete de todo porque tú te vas, tú te mueres. Pero déjame decirte en esta hora, que si tuvieras un poquito de fe como un granito de mostaza, y en la mostaza es la semilla más chiquitita que hay en la tierra, si tu fe fuera de ese tamaño, el Señor Jesucristo le dijo, le diríais a ese monte, ¿cuál es tu monte en esta mañana? ¿Cuál es tu problema en esta mañana? Que tan grande es que a lo mejor dicen, no, yo no tengo fe, eso no es para mí, yo no creo en Dios, no creo que los milagros ocurran, no creo que Dios se esté preocupando de mis problemas, de mi situación. Dios está muy ocupado para ocuparse de pequeñeces. He escuchado decir. Tenga el Señor misericordia de esas personas que piensan de esa manera, porque Dios está involucrado en todo lo tuyo, en todo lo mío. Desde que nacemos hasta que morimos, Dios nos está viendo, desde la niñez y hasta las canas. Dijo Jehová de los ejércitos, yo estaré contigo. Bendito Dios, creámosle a Él, creamos a esa palabra santa. Yo, Jehová, estaré contigo desde la niñez y hasta las canas. Yo, Jehová, aleluya. Él nos está viendo en todo momento de nuestras vidas. No es que está un día domingo a una determinada hora cuando tú vas a un servicio de iglesia que Dios te está viendo. Dios está viéndote en todo momento. Jehová el Roy está con la mujer desamparada, con la mujer necesitada, con la mujer abandonada en un desierto junto a su hijo que está allá deseando morirse nomás. Jehová el Roy la está viendo, aleluya, para darle nueva vida, para hacerla volver a su hogar, para que habite en familia y sea bendecida. Dios te está mirando en este momento. Gloria a Dios para siempre. Somos peregrinos, somos habitantes de una tierra que no nos pertenece, porque como hijos de Dios tú fuiste señalado entre millones para creerle a Dios, para tener un corazón sensible a Dios. Y Él te está haciendo ver las cosas que ocurren a tu alrededor, para que puedas ver, para que puedas discernir, para que puedas enterarte lo que está sufriendo quien no tiene a Dios. ¿A quienes claman los que no quieren ser hijos de Dios? En sus momentos difíciles, ¿a quienes acuden? Quizás a soluciones momentáneas, alegrías pasajeras, deleites temporales que después dejan un amargo dolor y unas amargas consecuencias en la vida de cada uno de aquel que piensa que esos momentos deleitosos le traerán felicidad duradera, y no es así. El Señor, cuando te mira, dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo de llamarme Dios de él, Dios de ella, porque ella es mi hija, ella sabe mantenerse en la línea, ella no tranza, como me dijo mi pastor Rodolfo, ella no tranza con el pecado, gloria no tranza, la gloria de Dios, aleluya, la gloria de Dios no tranza, la gloria de Dios permanece firme en todo momento. Bendito sea el Señor para siempre. Y entonces tenemos a un Dios grande y poderoso que no se avergüenza de ti, porque tú le estás sirviendo, porque tú eres fiel al llamamiento santo y estás poniendo por obra la gracia que Él te dio, los dones que te entregó. No has tirado por la borda, no has vuelto atrás, no te has involucrado en los deleites temporales y en los negocios nefandos de este mundo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarte, de llamarse tu Dios y mi Dios. Bendito sea Dios para siempre.
Tu descendencia será eterna, tu descendencia será bendita, porque Dios es poderoso para hacer que de esa hija que está con problemas, de ese hijo que te está dando problemas, de aquel que no quiere entender, que no quiere enderezar su camino, quizás tienes un hijo en drogas, quizás tienes un hijo en los malos pasos sexuales, a lo mejor hay alguien que lo está llevando por el mal camino y a ti te está causando tremendo dolor en tu vida. Esa hija que se está desviando también de su dignidad de mujer y que está perdiendo el norte y a ti te está provocando dolor en tu vida. Dios es poderoso para tomarla por la mano derecha y decirle: hija, no temas, yo estoy aquí, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia, y levantarla y hacerla una mujer de bien, bendecida y prosperada, amada y valorada. Dios te bendiga en esta mañana. La bendición que tú debes darle a todos tus hijos cada día, cada mañana, no debe cesar. No te canses de bendecir a tus hijos cada mañana, de orar por ellos cada mañana, de desearle las ricas bendiciones del glorioso Padre que está en los cielos. Ponlos en la presencia del Señor a cada uno de tus hijos, bendícelos, dales esa bendición. Llévalos a la presencia del Señor cada mañana. Unge tu rostro primeramente, ponte a cuentas con el Señor e intercede por toda tu familia cada día para que puedas un día ver el rostro de cada uno. Bendito sea el nombre del Señor, y que nunca ellos se avergonzarán de ser hijos de Dios. Nunca se avergonzarán ni querrán los deleites temporales de esta vida. Preferirán ser evangélicos en medio de un pueblo chiquitito, quizás en medio de poca gente, quizás en medio de gente humilde, quizás, a vivir en las riquezas y la opulencia de este mundo. Preferirán a lo mejor ser siervos de Dios, abnegados y fieles, a ser gerentes de grandes empresas, porque tú habrás orado, porque tú los habrás entregado en la presencia del Señor. Él tomará su mano un día y los llevará por la senda que Él les trazó desde el vientre de su madre. Sabemos que este mundo ofrece muchas cosas, ofrece muchas cosas, sobre todo a la gente joven. A tus hijos se les están ofreciendo muchas puertas fáciles para ir tras ella, para entregarle la juventud a este mundo. Pero si tú estás en el frente de oración, si tú estás orando de día y de noche, vas a vencer, y ellos van a alcanzar la salvación, y ellos serán libres, serán liberados de esas ataduras, de esas coyundas, de esos pesados yugos que le están amenazando en este minuto y que están ahí mortificándolos cada día. Dios es poderoso. Dios puede libertar a un pueblo y hacerlo pasar por las aguas del Mar Rojo y hacerlo pasar como por tierra seca. Así puede hacer con tus hijos y levantarlos y sacarlos a liberación para que al otro lado puedan cantar el cántico de victoria cuando vean que todo su pasado, todos sus sufrimientos ya quedaron atrás. Cantar para Cristo, cantar para Dios, cantar el cántico eterno. Bendito Dios Todopoderoso. Hay una en la galería, una prostituta, ¿no es cierto?, Rahab, que tuvo fe en el Dios invisible.